para hablar de lo que está pasando en Funes, porque este hecho no es aislado. Se han dado otros casos de inseguridad. Estuvo la balacera contra la casa de los familiares de D'Amico, días antes de las elecciones de Newell's. Para hablar de lo que está pasando en Funes, vamos a dialogar a continuación con el ex secretario de gobierno de aquel lugar, de la ciudad Jardín de la provincia. Me refiero a Gonzalo Miranda Aguiar, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia. La verdad que hiciste un resumen preocupante de lo que fue. FOPEA dijo que eran más periodistas. Yo tenía, tal cual como vos lo dijiste, Antonio, eran dos... ¿Me escuchás bien? Te escuchamos correctamente, sí. Periodistas, pero también pasó con Belén Bertero, también pasó con Ariel Borderi, y este chico Pedro Levi de Canal 3. FOPEA hizo un Twitter donde obviamente rechazó en todos los términos este tipo de actitudes intimidatorias que tuvo el titular de esta concesionaria para con la gente que iba a informar. También pasó con la gente de Funes, Infofunes y Estación Online querían hacer un informe y tuvieron que hacerlo, creo que a 40, 50 metros del lugar, porque no le dejaba estar en la vereda. La vereda es pública, ¿no? Pero sí, tal cual, la preocupación más grande, Antonio, es como que, a ver, en Plaza Pringles hubiesen disparado contra alguna vidriera a las 4 de la mañana. O sea, para darte una idea y referencia de dónde fueron a dónde fueron las balaceras estas. Este es un barrio que se llama Funes R, que es la avenida Irigoyen, que es una de las avenidas más lindas que tiene Funes. De hecho, hay fotos de la avenida con todos unos árboles bien bonitos cuando viene la primavera. Y bueno, lamentablemente hoy por hoy los vecinos de ese barrio residencial, de ese lugar tranquilo, tuvieron que levantarse a las 4 de la mañana con 16 impactos de bala que tuvieron ahí en el frente, ¿no? Eso como primera reflexión, para dar una referencia de dónde fue. El segundo, obviamente, pedirles a los políticos de Funes. Ayer se solidarizó muchos periodistas de Rosario, muchos periodistas de Funes, muchas autoridades políticas de la ciudad de Rosario, pero ningún concejal de la ciudad de Funes, menos el titular del Ejecutivo. Pero, bueno, él dio sus explicaciones del caso, pero me parece que en este caso el Consejo Municipal de la ciudad va a tener que hacer una manifestación, porque no puede ser que el periodismo no pueda trabajar. O sea, esto es increíble. Ningún concejal se dio por aludido de este tema, digamos. No, ninguno. Increíble. Por lo menos hasta esta hora somos la única manifestación pública que hicimos nosotros, hicimos un repudio, un rechazo. Increíble. Y que no vamos a permitir esto, vamos a presentar una nota en el Consejo Municipal para que se manifiesten, porque estas cosas no se pueden dejar pasar, Antonio. No, y esto es lo que uno dice habitualmente de cuando la clase política se aleja de la realidad, ¿no? Vive en una realidad paralela que no tiene que ver con lo que sucede. Ahora, no es el primer caso de balaceras. Ya se ha dado contra los familiares de Cristian D'Amico, que fue candidato a presidente y es ex presidente de Newell's hasta hace días. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué se dan este tipo de situaciones? ¿Falta policía? ¿Faltan patrulleros? ¿O francamente es inmanejable la situación y ni con policías ni con patrulleros se puede frenar? No, me parece que hay una realidad compleja de delitos que antes no eran propios de una ciudad. La ciudad ha crecido, han venido también una serie de inversiones a la ciudad que por ahí antes no llegaban, y se ha complicado como si fuera un barrio de Rosario la ciudad de Funes. Nosotros hicimos un repaso hace una semana de la cantidad de gente con captura que tuvimos acá en la ciudad. Para darte una idea, nosotros teníamos una persona de Venado Tuerto que había violado a una menor y estaba refugiado acá en Funes. Teníamos una persona con pedido de captura de Chubut, que también fue encontrada acá. En lo que va del año pasado y no de datos míos, sino de datos del propio jefe de comando, más de 60 o 70 personas, según él son 60,
nosotros tenemos un poco más, han sido detenidas por pedido de captura de gente que ha encontrado en Funes un lugar de refugio. O sea, hablando mal y pronto, se ha transformado en una especie de aguantadero, Funes, digamos, claro, por lo que me estás... eso es lo que no queríamos, eso es lo que no queremos. Y fíjate esto, también del delito común y del guante blanco, porque, no sé si te acuerdas, nosotros cada vez que hay un allanamiento, el último allanamiento que se hizo de esas 34 locaciones de este famoso caso de los 400 millones que se encontraron en la gente de Villa Gobernador Galvez, se hizo en Salta, se hizo en Rosario, y se hace en Funes, siempre hay un domicilio en Funes. No sé si te acordás también el caso del peruano que manejaba la falsificación de dólares, bueno, tenía su sede, acá una de las casas donde funcionaba la fábrica de dólares falsos era en la ciudad de Funes. Entonces, esto fue este año, por ahí mucha gente no lo vio, pero si uno agarra los diarios, la crónica, y reconstruye para atrás en lo que va del año, va a encontrarse con que por lo menos tuvimos más de 10 allanamientos en la ciudad de diferentes operativos, en este año más de 15 personas que han sido con pedido de captura, este año 50 el año pasado, nosotros contamos 65, 70, y tenemos estas balaceras, que aunque vos no creas, Antonio, el año pasado ya había habido 2 en la zona 5, que en el marco de la pandemia quedaron un poco tapadas y disimuladas, porque alguna fue una rendija entre vecinos, pero la otra claramente una balacera, así que para lo que va de la estadística, este año son 2, pero la del año pasado también son 2, ya tenemos 4 balaceras. En la estadística de lo que va, estamos sumando las peores noticias, ¿no? Ahora Rolvíder Santa Croce, el intendente en funciones, el alcalde de la ciudad, ¿qué hace al respecto? Digamos, porque además comparte signo ideológico con el gobierno a nivel provincial. Entonces uno entiende que no debería ser así, igual siempre, así sean de diferentes ideologías, los ejecutivos deberían llevarse bien en aras de gobernar para la sociedad. Pero en este caso uno dice gobierno peronista en Funes, gobierno peronista en Santa Fe, Omar Perotti, más precisamente, de muy buena llegada a Santa Croce. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que no hace nada, no puede hacer nada, no le mandan efectivos, no le mandan patrulleros. Mira, la verdad que en tema de seguridad, mucho el intendente no ha hablado. Él ha recibido a una ciudad que tenía, cuando nosotros estábamos en el gobierno, pudimos poner gendarmería en el ingreso de la ciudad, pudimos poner el Centro Territorial de Denuncia, el 911, y el Centro de Monitoreo. Él recibe, y el comando en el ingreso este de la ciudad, en el barrio Los Solares. Él recibe esa estructura, también la recibió Barreto, y a partir de ahí hubo promesas de nuevas cámaras de seguridad, hubo promesas de mayor presencia policial. Sí cambió la COE, lo que era la organización municipal, que era la Central de Operaciones de Emergencia, la desmembró en 3 lugares, en 2 piezas diferentes. Uno se llama Control Urbano y la otra se llama Defensa Civil, que están teniendo presencia en la vía pública, pero es de simplemente presencia, o sea, ellos no tienen ni posibilidades de atender el delito, digamos, ¿no? Sí, es como una especie de GUM, digamos. Acá le llamaríamos GUM en Rosario, una especie Exactamente. Es un organismo GUM y la verdad que, bueno, habría que ver cómo está funcionando. Después, con respecto a la policía, mirá, a mí me ha pasado que nosotros hace 3 semanas agarraron unos cordobeses que venían a hacer los robos por inhibidores de señal. Funes tiene un sector ABC1 muy importante y gente que tiene vehículos muy caros. Entonces estos cordobeses que vinieron acá se paraban en alguno de los restaurantes más caros que hay, y bueno, cuando se daban la puerta el dueño, ellos inhibían la señal y entraban y robaban. Hay trabajo policial para ese tipo de robo predatorio, pero el delito complejo, que tiene que ver con entramados de lavado de dinero, lavado de activos y narcotráfico, es más difícil. Y yo no voy a excusar al intendente en esto, pero obviamente él tiene limitaciones propias de su función. Lo que sí, Antonio, tiene que convocar a la Junta de Seguridad, tiene que dar una respuesta institucional con el Consejo, con las autoridades, diciendo que no vamos a permitir que la ciudad se transforme en un lugar de violencia. O sea, esta es una respuesta que tiene que dar. Y en eso vamos a estar todos acompañándolo al intendente, porque nadie quiere. Yo tengo una nena de 9 años que vive acá en la ciudad. Vos vivís ahí. Ahora, me quedé pensando en esto. En un momento dijiste, han llegado inversiones a Funes,
Inversiones, tengo un amigo que hace mucho tiempo que vive en el lugar, es Nick, nacido y criado, un término que allí se escucha mucho. Bien, bien. Conoce la realidad y me dice, hay mucho new rich en Funes, ¿no? Mucho nuevo rico, como se dice, gente que de un momento a otro consiguió una fortuna importante de determinada manera. No digo que todos en Funes estén en la mala o en cosas oscuras, pero hay blanqueo de dinero en Funes porque, a ver, en su momento la cocina más grande de Latinoamérica, que era la de Delfín Zacarías, está en Funes. Hay narcos que lo han agarrado en Funes, asesinatos en Funes, digamos, y no estamos hablando, tampoco debería suceder en Villa Bonor Galvez, ¿no? Desde ya, pero no estamos hablando, por ejemplo, de Villa Bonor Galvez, una ciudad marcada por la pobreza, con 50% de pobres, otros tanto de analfabetos. Funes es una ciudad con cierto poder adquisitivo y con gente que al menos tiene trabajo. No, tal cual, vos lo decís, mirá, los allanamientos últimos también se hicieron en barrios cerrados, o sea, acá la actividad delictiva vinculada al lavado de dinero obviamente tiene en delitos de guante blanco, son lavados de inversiones que pueden venir a Funes porque, a ver, es una de las ciudades que más crece. O sea, los narcos eligen Funes, digamos. Así como en otros lugares del país eligen el Tigre, bueno, acá eligen Funes. Digamos, habría que investigarlo un poco más porque, a ver, nosotros cuando estábamos en la gestión, todas las inversiones que venían tenían que pasar por lo menos el reporte de operaciones sospechosas, que se llama el ROS. Dentro de lo que es el sistema de la unidad que hay a nivel nacional de investigación financiera, que es un organismo que tiene autonomía y que investiga justamente estas cuestiones, tenían una metodología que era que toda aquella persona que tenía ingresos o movimientos de dinero en sus cuentas que eran difíciles de justificar, las entidades bancarias tenían que notificar lo que eran reportes de operaciones sospechosas. Y generalmente ese reporte de operaciones sospechosas generaba una investigación posterior que podía determinar si realmente las inversiones que venían a una ciudad eran o no de origen lícito. Eso se dejó de hacer, o por lo menos no está claro de que se está haciendo. Y después los antecedentes de los inversores, o sea, a ver, en el caso de esta concesionaria, ellos ya habían tenido episodios anteriores por otras cuestiones y allanamientos por estafas inmobiliarias y de ¿cómo se llama?, de vehículos, por lo cual me parece que hay que apuntalar el lápiz en lo que pueda el municipio para tener un registro claro de que la gente que venga a invertir y que haga grandes anuncios en la ciudad, digamos, tenga los dineros claros y las cuentas claras. Esto por ahí excede a la cuestión municipal y tiene que haber un trabajo coordinado con la provincia y la nación, pero tal cual vos lo decís, si Funes está siendo blanco de un montón de inversiones, de repente empiezan a aparecer nuevos ricos, bueno, me parece que la justicia, me parece que la provincia y el propio municipio puede poner un poco más de ojo en esto, porque no vaya a ser cosa que de repente tengamos una serie de inversiones que parezcan muy interesantes, pero si son de lugares oscuros vamos a tener lleno de balacera la ciudad. Entonces es ahí donde podemos actuar y es nuestra preocupación y es lo que pusimos públicamente, respuestas institucionales a la complejidad de los delitos que nos impactan. Y estas respuestas institucionales tienen que ver con, obviamente, el intendente de la ciudad al frente de los reclamos de toda una ciudad, con el gobierno provincial y con la justicia. Por ahí es tiempo también que la ciudad ya tenga su propia fiscalía. Nosotros habíamos firmado, Antonio, un convenio con el Ministerio Público de la Acusación para que esté el Centro Territorial de Denuncia, que está en funcionamiento, y en la parte de atrás para que un fiscal, hay un espacio preparado para eso. Bueno, yo sabía que Santa Croce estaba pidiéndole a Baclini una serie de reuniones para ver si podía ya poner una fiscalía. Sería interesante una base de la unidad de investigación de ellos acá en la ciudad, porque ya tenemos el tamaño suficiente como para empezar a hacer investigaciones en la propia ciudad con gente de acá de la propia ciudad, ¿no? Gracias por el contacto, Gonzalo. No, gracias a vos, Antonio, por preocuparte por estos temas y llevar, y a la gente también de Rosario, que si no fuera por esta situación no se enteran por ahí, porque lo bueno también, por un lado, que Funes parezca un barrio más de Rosario, es que la cobertura de medios también se ha ampliado
y esto da la posibilidad de que la gente se conozca los temas, y gracias a personas como vos estamos tratando de que se atiendan los problemas más importantes que tiene la ciudad. Gracias, saludos.